Feliz día, iglesia. Hemos venido con una temática extraordinaria acerca de cómo hallar descanso en las diferentes áreas de nuestra vida. Hoy vamos a estar hablando de cómo hallar descanso en nuestras finanzas. Y bueno, quiero empezar contándoles que unas estadísticas. Y según Capital, Sistema de Comunicación Pública, uno de los principales factores y fuentes de divorcio es el factor económico. Y el factor económico no solamente es causa de problemas de violencia intrafamiliar entre parejas, sino también entre padres e hijos. El factor económico es la primera causa de estrés. Por encima de las situaciones de salud es el factor económico la primera causa de estrés. Y es un estrés que está desatando comportamientos compulsivos, adictivos, como por ejemplo, se ha incrementado el fumar, el no dormir o el dormir mucho, la depresión, el comer compulsivamente, ¿sí? ¿Causa de qué? Del estrés financiero, como se le conoce ahora. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que el factor económico no solo son billetes y monedas, no. Son relaciones interpersonales, son emociones, es salud, es bienestar. Y hoy vamos a estar hablando de esto, de cómo experimentar descanso en nuestra área financiera. Y quiero que nos hagamos estas preguntas, si este tipo de frases están constantemente en nosotros. Como esposos, con nuestros hijos, él o ella maneja todo el dinero, no me permite comprarme nada. Es un irresponsable, se gasta hasta lo de los servicios. Es un fresco, es una fresca. Siempre estoy sin plata, siempre estoy endeudado, siempre a la raya. A mí nunca me alcanza, las cosas no me salen, no me va bien. Trabajo duro y no tengo nada. Todo lo que hago se lo tengo que dar a mi familia. Estoy cansado de esta situación. Quiero que se hagan esas preguntas. ¿Qué tanto su lenguaje es ese? ¿Qué tanto su lenguaje es voy a pagar el recibo y no me alcanza? Llegó el arriendo y no lo tengo. O sea, ¿qué tanto el lenguaje suyo es estoy alcanzado? ¿Por qué? Pues porque es la realidad que está viviendo. Entonces, frente a estas situaciones, ¿cierto? Pues difícilmente vamos a estar descansados. Cuando hay una serie de deudas, cuando viene deuda tras deuda, cuando estamos reuniendo para pagar una, pero ya la otra está haciéndonos fila, seguramente esto impide que tengamos descanso. Y hoy vamos a ver cuál es el corazón de Dios frente a las finanzas, cómo Dios quiere que hallemos descanso y que vivamos tranquilos en esta área. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, y yo no sé si ustedes se han preguntado, que hay personas que viven ese descanso que Dios ha diseñado para nosotros en las finanzas y son personas que toman un negocio caído, como que le ponen la mano y a todo lo que le ponen la mano se levanta, ¿sí? Dicen, no, yo voy a sacar a vender este producto. Inmediatamente un montón de clientes y pareciera que lo que ellos promocionan brilla y atrae los clientes. O sencillamente son personas que tienen un sueldo no tan grande, pero parece que se les multiplica y con ese sueldo dan, hacen por aquí, hacen por allá. Como que los recursos en sus manos se multiplican. Entonces eso hace parte del descanso financiero. Es una bendición, es la gracia de Dios sobre lo que tenemos, sobre lo que hacemos. Y acá quiero empezar contándoles. Es algo que durante años nos ha ayudado una señora en el servicio doméstico. Ella viene un día a la semana a mi casa. Ella trabaja por días. Ella se quedó sola con sus 3 hijos. Cuando estaba muy jovencita, sus hijos estaban pequeños, su esposo la dejó. Y ella compró un lote. Siempre ha sido empleada doméstica. Ella compró un lote. Hoy en día, en el lote hizo 3 apartamentos y tiene una gran terraza. Hace unos pocos años fue con nosotros a Israel. Hace unos días me decía, ya tiene entre hijos, nietos, nueras, 11. Y me decía, me los quiero llevar a todos a San Andrés a pasear. Y yo le decía, pero ven, ¿cómo es que haces? Porque se gana un poco menos de un mínimo. Y sin embargo, sí, usted le puede decir, ay, hoy se me olvidó sacar la plata para pagarle. Ella dice, tranquila, no se preocupe, yo tengo. Yo le decía, pero ¿cómo es que haces? ¿Cómo es que haces para ahorrar? ¿Cómo se te multiplica el dinero en las manos? Y hoy vamos a descubrir eso. Hoy vamos a descubrir cuál es esa clave de Dios para que nosotros hallemos descanso financiero, porque no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en intranquilidad financiera. Entonces,
Hoy yo les podría dar una serie de pistas, de tips que habla la palabra de Dios, como por ejemplo, hagamos presupuesto, paguemos deudas, recortemos tarjetas de crédito, hagamos una lista de las personas que le debemos, reduzcamos gastos, sí, que son muy importantes. Pero no, hoy no vamos a hablar de nada de esto, vamos a hablar de algo, o sea, de algo que es más importante aún. Y les quiero decir que ha sido un sentir en mi espíritu tan fuerte. Cuando el Señor me ponía esto en mi corazón, yo decía, Señor, pero es que vamos a hablar de finanzas. Y era como si Él me dijera, sí, pero los problemas financieros de las personas de la iglesia se deben a esta razón. No es tanto lo externo, es este es el punto álgido, esta es la clave, este es el tapón que hay para que ellos no avancen, para que como iglesia en esta área financiera no estén viviendo mi diseño. Y entonces quiero empezar con el primer punto. ¿Qué es el primer punto? Identificar la imagen falsa que tenemos de Dios. Y aquí oro para que Dios abra nuestros oídos espirituales, porque Dios quiere hablarnos y hoy proclamo la sangre de Cristo sobre todo oído. Y vas ahí donde estás, vas a hacer esta oración conmigo y vas a decirle, Señor, hoy renuncio a todo tapón espiritual que haya en mis oídos, que me impide oírte y a todo velo que haya en mis ojos y en mis sentidos que me impide verte. Y proclamo la sangre de Cristo sobre mis ojos espirituales, sobre mis oídos espirituales, y proclamo que oigo con los oídos, que veo con los ojos y que entiendo con el corazón, y que hoy puedo creer en ti. Hoy se desata fe en tu nombre, Jesucristo, y proclamamos el poder de tu sangre sobre nuestros sentidos espirituales. Amén. Entonces, la primera, identificar una imagen falsa de Dios. Quiero leerles esto. El evangelio no consiste en comportamientos correctos, aunque produce comportamientos correctos. El evangelio se trata de creencias correctas. Y si tengo la creencia correcta, tengo la vida correcta, tengo el comportamiento correcto. ¡Pilas! A veces decimos, no, yo hago muchas cosas correctas, yo soy un buen cristiano, yo oro, yo soy una buena persona. Estamos llenos de comportamientos correctos. Pero el evangelio no consiste en comportamientos correctos. Consiste en la creencia correcta. Y la creencia correcta da como resultado una vida correcta, unos resultados correctos, unos comportamientos correctos. ¿Listo? Pilas. Tengan esto súper claro. Vamos a escribirlo, los que están tomando apuntes. El evangelio consiste en las creencias correctas. Bueno, y quiero que vayamos a Mateo 25, en la parábola de los talentos. Es una parábola que representa a Dios y cómo Dios le da a 3 personas diferentes una cantidad de talentos diferentes. Al primero le da 5 talentos, al segundo le da 2 talentos, al tercero le da 1 talento. Al que le dio 2 talentos, los multiplicó. Al que le dio 5 talentos, los multiplicó. Pero al que le dio 1 talento, no lo multiplicó. O sea, este fue el que dijo, bueno, a mí no me va bien, a mí las cosas nunca me salen, yo nunca aumento las cosas siempre son iguales, siempre en la misma situación, siempre en el mismo estancamiento. Y vamos a ver cuál es la raíz, cuál es la causa para que produce, cuál es la creencia equivocada de Dios que produce que mis consecuencias financieras sean estancamiento, sean improductividad, sean poco aumento, sean poco avance, sean poca abundancia. Vamos a estudiarlo a la luz de este pasaje. Dice acá en Mateo 25, 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Imagínense esto, lo primero, hombre duro. ¿Cuál era la visión que él tenía de Dios? Que Dios era un Dios duro, ¿sí? ¿Qué es una persona dura? Es una persona que descalifica, es una persona exigente, es una persona humillativa, desconsiderada, sin empatía, sin respeto, sin misericordia, es una persona cruel, grosera. Esa era la imagen que tenía de Dios.
Y la palabra de Dios dice, si crees en Dios como dice la Escritura, no como tú te imaginas, no como el enemigo y las experiencias nos han hecho creer que es Dios. Como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva, correrá abundancia, correrán oportunidades, correrá bendición, correrán las promesas de Dios. Pero ¿por qué en este hombre no ocurría? Porque la imagen que él tenía de Dios, la creencia era equivocada. Y la creencia equivocada como resultados, vivencias y consecuencias equivocadas. ¿Listo? Y quiero que te hagas esta pregunta. ¿Será que existe la posibilidad que creas que Dios es duro? Por ejemplo, a veces dices cosas como a mí me toca más difícil, pero parece que es bueno con otros, pero a mí siempre me ha castigado, pero a mí las cosas nunca me salen, pero para mí nada ha sido fácil, pero como que conmigo Dios. ¿Será que existe la posibilidad que tú pienses que Dios es duro? Sigamos en este pasaje, sigue diciendo. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Cuál era la segunda imagen equivocada que tenía de Dios? Pues que Dios era un ventajoso, que era un aprovechado, que era un injusto, que era un ladrón. Si tomas lo que no es tuyo, donde tú no sembraste, donde no te corresponde, de ahí tomas. Esa era la imagen que tenía de Dios. ¿Será que existe la posibilidad de que tú veas a Dios como alguien que te quita? ¿Por qué se llevó a tal persona? ¿Por qué no me diste este papá? ¿Por qué a mí no me has dado estas oportunidades? ¿Por qué me quitaste este trabajo? ¿Será que tú crees que Dios es el que te quita? ¿Será que tú estás creyendo en un Dios que no es el que dice la Biblia? Porque el ladrón no es Dios, el ladrón es otro. ¿Cuál es el Dios en el que tú estás creyendo? ¿Será que existe esa posibilidad? Bueno, hazte esa pregunta. ¿Listo? Sigamos con nuestro versículo. Sigue diciendo, por lo cual tuve miedo. ¿Qué pasa? Miren, cuando yo tengo una imagen falsa de Dios, cuando yo creo en un Dios falso, se abre la puerta a un espíritu de temor. ¿Y cómo obra el espíritu de temor? El espíritu de temor obra trayendo pensamientos, trayendo argumentos que muchas veces son irreales, son fantasiosos, pero que logran afectar mi vida. Como por ejemplo, cuando le tenemos un miedo a, no sé, una cucaracha. ¡Ay, una cucaracha! Y grito. O sea, ¿qué me puede hacer una cucaracha? Es más pequeña que yo. Pero eso logra hacer el miedo. Logra engrandecer algo pequeño. ¿Y qué hace el miedo? El miedo logra paralizarme. O sea, uno se detiene. Entonces, ¿qué hace el espíritu de temor? La oportunidad está ahí, al frente mío, pero como yo me paralizo, no puedo avanzar. El miedo, el espíritu de temor es como un tsunami que también nos hace huir, correr, ¿cierto? Eso logra ser el temor. ¿Cuáles son? Y quiero que los que estén tomando apuntes escriban, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es? No importa que no tenga que ver con lo financiero. Pero si tiene que ver con lo financiero, fabuloso. Vas a escribir cuál es tu temor. ¿A qué le tienes miedo? ¿Al fracaso? ¿Le tengo miedo a que la empresa fracase? ¿Le tengo miedo a no lograrlo? ¿Tengo miedo a no salir, a que no salga lo que estoy esperando? ¿Tengo miedo a que esto tan bueno no den tanto? ¿Tengo miedo a que pase algo malo? ¿Tengo miedo a que las cosas no funcionen? Tengo miedo a no poder pagar el apartamento que estoy pagando, tengo miedo a que nadie compre mis productos, tengo miedo a que nunca me realice profesionalmente. Bueno, no sé, escribe cuál es tu miedo, vas a escribirlo, ¿listo? Sigamos leyendo. Dice entonces, tuve miedo y escondí tu talento, escondí, o sea, ¿qué hace el miedo en nosotros? Nos lleva a escondernos. Acuérdense de Adán. Cuando Adán pecó y Dios lo empezó a llamar, lo primero que hizo Adán fue decirle, tuve miedo, huí de ti, me escondí de ti. ¿Qué hace el miedo? Que nos escondamos del Dios verdadero. Y si yo me escondo de Dios, Dios es la fuente de la bendición. Dios es la fuente del poder. Pero el miedo, claro, si yo creo en un Dios tan duro, tan terrible como la imagen que este hombre tenía de Dios, yo me voy a esconder de Dios. Y entonces, ¿a qué me lleva? A esconderme, a esconder mis talentos, a esconder mis dones, a esconder todo lo que Dios me ha dado, a esconderme a mí mismo, a esconder las posibilidades. Dice, tuve miedo, lo escondí y miren que dice que lo escondió ¿dónde? Lo sepultó en la tierra. O sea, ¿qué más produce el miedo? Produce muerte. Un entierro es muerte. ¿Qué hace el miedo? Hace que yo
sepulte sueños, sepulte mis dones, sepulte mis talentos. Y yo les quiero acá decir algo muy importante. Dios es un Dios de vida. Dios ama la vida. De hecho, la muerte es un enemigo de Dios, porque Él dice que el último en su palabra, el último enemigo que será vencido es la muerte. O sea que Dios no ama la muerte porque es un enemigo de Dios. Pero ¿quién, con todas las cosas que hace en nuestra vida, el objetivo principal del diablo es traer muerte? Porque Él es ladrón, Él viene a destruir y Él viene a matar. Él es homicida. Entonces, cuando en mi vida hay mucha muerte en mi área financiera, seguramente yo estoy viendo a Dios no como el Dios de la Biblia, sino en esa imagen falsa del carácter de Satanás, con el cual ha querido como manchar esa imagen verdadera de Dios. Entonces quiero que te hagas esa pregunta: ¿cuánta muerte hay en tu vida financiera? ¿Cuántos proyectos se entierran? ¿Cuántas cosas tienes que constantemente sepultar? ¿Cuántos sueños? ¿Sí? Porque eso te puede empezar a hacer entender y a decir, bueno, yo tengo que identificar, aquí seguramente hay una imagen falsa de Dios. Quiero que vayamos ahora sí a la solución, ¿sí? Porque, listo, hay una imagen falsa de Dios. Definitivamente yo digo estas palabras, definitivamente yo vivo estas cosas, definitivamente yo tengo miedos. Entonces, ¿qué tengo que decir? Hay una imagen falsa de Dios. Y vamos a ver la solución. ¿Cuál es la solución para salir de esto? Y quiero que miremos lo que dice, que me encanta. Primera de Juan 4:18. Dice: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Cuál es el perfecto amor de Dios? El perfecto amor de Dios es que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero. Ese es el perfecto amor. El perfecto amor es como, imagínate la persona que a ti más te ama. Cuando yo pienso en algo parecido al perfecto amor de Dios, yo pienso en el amor de mi mamá. Y mi mamá me amaba así yo me equivocara. Ella me daba así yo no le diera. Es más, no quería que yo le diera, quería darme, quería buscar mi bien. Mi mamá nunca me hubiera lastimado conscientemente. Yo tenía errores, yo tenía defectos, ella siempre me defendía. Hay que alguien dijera algo mío, porque ese era el perfecto amor. Era el amor más cercano al perfecto amor que yo he conocido, que es el amor de Dios. Entonces, ese es el perfecto amor. Y cuando tú conoces ese perfecto amor de Dios, el temor que hace, huye. Entonces, nosotros a veces hemos conocido a Dios en algunas áreas, pero hay áreas donde no lo hemos conocido. No hemos conocido su amor. Entonces, si hay un miedo en un área de mi vida, ¿qué quiere decir? En esa área yo no conozco el perfecto amor de Dios. Y otra cosa, miren, a veces yo conocí a Dios en esta área, sin embargo, vino un nuevo miedo en esta área. ¿Qué quiere decir? Necesito entrar a un nuevo nivel de un conocimiento más grande del amor de Dios en esa área. ¿Sí me hago entender? Entonces, con base en esto, yo les quiero compartir algunos ejemplos de cosas que yo he vivido en este tema de cómo cuando yo experimento miedo y no experimento respuesta en un área de mi vida es porque me falta conocer a Dios en esa área. Y les voy a compartir algunas cosas. Recuerdo cuando yo les he contado muchas veces, estaba orando por mi esposo, oré durante muchos años y nada, no llegaba nadie. Un día en un congreso de misioneros, yo estaba diciéndole: Señor, ¿por qué en esta área no me respondes? Y empecé a orar a Dios y le decía: Señor, veo tan poquitos misioneros solteros en este lugar. Sí, porque eran poquitos, eran muchos casados, pero los solteros eran mínimos. Y le dije: Señor, ¿qué puedo hacer? O sea, es que son muy poquitos y los que hay ninguno me gusta. Y yo recuerdo que tuve una impresión de parte de Dios y el Señor me decía: ¿tú crees que yo me limito a los hombres que tú ves en este lugar? Todos los solteros del mundo que creen en mí y que me aman están en mis manos. Y yo dije: Dios, claro, o sea, a mí se me ensanchó la visión. O sea, mi visión era que el Dios mío era tan chiquito que los únicos
El único esposo que me podía dar estaba ahí. No, él no tenía más posibilidades. Pero yo ese día entendí que todos los hombres del mundo que aman a Dios y conocían a Dios eran las posibilidades de Dios, que las posibilidades de Dios eran infinitas. Y otra cosa que yo le decía ese día al Señor era, bueno, Señor, pero si me das un hombre de Dios y sale bien terrible. Sí, y de pronto no ha vivido un proceso y me va mal. Porque eran mis temores. Y yo recuerdo que ese día tuve una impresión de parte de Dios y fue la mano de Dios. Y el Señor me decía, no te importe el hombre que yo te dé. Impórtate quién te lo da, te lo doy yo. Y esta mano es capaz de formar al que sea. Y yo dije, Señor, no importa. O sea, yo dejé de poner mi confianza en el hombre. Y empecé a entender quién era mi papá y que lo que él me daba no me iba a hacer daño. Empecé a entender de qué mano iba yo a recibir. Y miren, ese día yo conocí a mi esposo. Ese día, él y yo, bueno, yo ya lo conocía, yo lo había visto, pero él dice que él nunca me había visto. Ese fue el día que él me pidió el teléfono y que él dice que él me vio por primera vez y todas las cosas. Ya hasta habíamos desayunado juntos y él dice que no se acuerda, que ese día él me vio por primera vez. O sea, ese día que yo conocí a Dios en esa área, la oración se respondió. Segundo, experimenté muchos problemas de salud con mis hijos y aún con mi mamá, aún conmigo, pero un día yo entendí que Dios sanaba por medio de su palabra y ahí se acabaron los problemas, vino el milagro de la sanidad. Recuerdo que también en el área financiera yo ingresé a la misión con muchas deudas, debía mucho dinero y no tenía cómo cancelarla, mi sueldo era mínimo, no había una forma humana. Y yo le decía, Señor, ayúdame, ponle en el corazón a tal persona, ponle en el corazón a mi tía rica, ponle en el corazón a mi mamá, pero Dios no le ponía en el corazón a nadie. Un día orando yo le decía, Señor, ¿yo cómo puedo servirte con estas deudas? Esto no es correcto, haz un milagro. Y el Señor me regaló un versículo que decía, no coloques la esperanza en las riquezas, sino en Dios, que da todas las cosas abundantemente. Y yo ese día dije, Dios da plata, ¿tú puedes darme esa plata? Y miren, al finalizar ese año Dios hizo un milagro y me dio esos recursos y yo pude cancelar esa deuda. Y de ahí en adelante yo conozco al Dios que da, yo conozco al Dios que provee, al Dios que independiente de mí, de lo que tengo, lo que no tengo, puede suplirme. Cuando Alex y yo nos retiramos de un proyecto de vida que teníamos, estábamos pasando una situación financiera muy apretada. Recuerdo que llegó diciembre, nosotros no habíamos comprado ese año nada de ropa, ni para nosotros ni para los niños. Y nosotros acostumbrábamos a comprarles, ¿sí? Y aparte ellos crecen y todo se les empieza a quedar pequeño, pero dijimos no podemos comprarles. Me acuerdo que mi suegra estaba en Estados Unidos trabajando y llegó con una maleta de ropa. Ella se gastó toda la plata que había trabajado, se la gastó en ropa para los niños. Ese año mis tíos le mandaron ropa, los tíos de ellos en Canadá, su abuelito en Canadá. O sea, ese año esos niños tuvieron más ropa que siempre. ¿Por qué? Porque en esa área yo conozco a Dios. Y en esa área yo sé que no depende de lo que yo tenga o no tenga, de mis recursos. Yo sé quién es el que me da a mí. Porque en esa área lo conocí. Y hace poco hay una petición que yo le estaba haciendo a Dios. Quizás llevaba más de 10 años orando por esto. Y lloraba insistentemente. Y veía como que avanzaba un poquito, pero volvía y retrocedía. O sea, la cosa no se daba. Hace quizás un poco más de un mes yo me arrodillé y ya estaba experimentando frustración. Y le dije, Señor, quiero que resolvamos esto. Quiero conocerte en esta área. Si tú no me vas a responder, está bien, pero yo necesito entender y necesito asumirlo para tener paz. Y oré ese día con todo mi corazón y le dije, ya, o sea, yo necesito resolver esto contigo. Y el Señor me regaló este pasaje, está en Lucas 18, dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Wow! Miren, para mí esto yo había leído este pasaje muchas veces, pero ese día el Señor, el Espíritu Santo, yo escuché la voz del Espíritu Santo decirme, ¿sabes por qué en esa área no ves respuesta? Porque el enemigo te ha hecho ver que Dios es un Dios injusto. Y yo decía, yo no lo podía creer. Yo le decía, Señor, pero ¿cómo yo voy a creer que tú eres un Dios injusto? Y sí, entendí que el enemigo había usado una persona de mi pasado con autoridad, que era una persona injusta. Inconscientemente yo veía que así era Dios. En mi corazón había esa imagen
frente a esta área específica, como que Dios en esto era injusto, como que en esto a él no le importaba que llorara, que yo le buscara, que yo le suplicara, a él no le importaba nada, él actuaba incoherentemente. Claro, y ese día yo le dije, Señor, o sea, yo cómo puedo haberte visto durante todos estos años de esta forma. Y claro, yo dije, o sea, el juez de esta parábola era un juez injusto, era un juez duro, era un juez impaciente y sin embargo respondió. Y lo que me decía esta parábola a mí era, ¿cómo yo no te voy a responder a ti que clamas día y noche si yo soy justo? Yo quiero y puedo responderte, pero tú tienes fe en que yo soy un Dios justo. Porque Satanás me había hecho creer que Dios era un Dios injusto y era muy sutil, yo no lo sabía. Y recuerdo que ese día hice algo y ese es el segundo punto. El primer punto, tengo que conocer a Dios en esa área, porque en esa área donde tengo miedo no conozco a Dios. Y el segundo punto para salir de este temor, ¿qué hay que hacer? Tengo que renunciar y arrepentirme. Y miren, ese día yo le dije, Señor, me duele, me arrepiento, o sea, lo siento. ¿Cómo yo pude creer que los hombres que son malos, son impacientes, son duros, responden como tú que eres bueno? ¿Cómo yo pude creer eso de ti? Que tú eras injusto, que tú no oyes, que tú no respondes. Renuncio a esa mentira y me arrepiento de haberle creído a Satanás esa mentira tan grande acerca de ti. Renuncio a eso en mi corazón. Y fue algo extraordinario y yo solté. Al otro día, en mi tiempo de oración, el Señor me regalaba este pasaje. Y era el pasaje que Dios siempre, la promesa que Dios siempre me daba cuando yo le pedía específicamente por este objeto de oración por el que llevaba orando 10 años. Siempre Dios me regalaba esta promesa. Cuando ya mis manos estaban cansadas, cuando yo decía, no, ya no puedo más, ya no quiero más, Dios siempre me hablaba con este pasaje. Está en Daniel 10:12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Miren, ese día yo sentí esto en mi espíritu. El primer día, hace 10 años que yo había hecho esa oración, Dios me oyó. Él no solo quería responderme, Él tenía el poder de responderme. Y muchas veces Dios me había dado a mí esta promesa, muchas, pero ese día yo lo entendí. Y unos versículos más abajo dice, pero el príncipe de Persia, que es un espíritu, el espíritu opositor a que sean respondidas las oraciones de los hijos de Dios, le explica él le explica a Daniel, se me había opuesto. Y ese día que yo entendí eso, yo le dije, Señor, no importa cuán grande pueda ser la oposición, no importa la obra del enemigo, tú quieres responderme, tú puedes responderme desde el primer día que yo te oré. Y quiero que me respondas ya, Señor. Y miren, a la semana ocurrió el milagro. A la semana, eso que yo tanto soñaba, que yo decía, ¿por qué en esto no me respondes? A la semana Dios me respondió, pero ¿saben por qué? Porque cuando yo renuncié a la mentira de que Dios era un Dios injusto, de que era un Dios que no me quería responder, que era un Dios que se complacía en no responderme en esa área, cuando yo renuncié a la mentira específica en esa área, se abrieron mis ojos para creer en la promesa que Él me había dado desde el primer día que oré. Se abrieron mis ojos para creer en la promesa. Y cuando yo creo en lo correcto, veo los resultados correctos. Y eso es así. Y te pregunto, ¿en dónde no estás viendo resultados? Porque seguramente ahí hay una imagen falsa de Dios. Por último, ¿qué hay que hacer para derribar el miedo y la mentira y la imagen falsa de Dios? La palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, yo no puedo creer en el Dios que me dice la oscuridad, que me dicen mis experiencias, yo me inventé. Yo tengo que creer en el Dios que dice la palabra de Dios. Si creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, verán milagros, verán puertas abrirse. Porque el que se acerca a Dios es necesario que se acerque creyendo que le hay y que es un Dios bueno y que recompensa a quienes le buscan. Entonces, iglesia preciosa, oro, porque este tema parece sencillo, pero es más profundo de lo que ustedes entienden y perciben. Y oro para que el Espíritu Santo les pueda abrir los ojos del entendimiento y que ustedes puedan decir, bueno, yo llevo muchos años estancado.
¿Será que yo creo que Dios es un Dios duro? ¿Será que el Dios en el que yo estoy creyendo no es el Dios de la Biblia? ¿Será que es el Dios que Satanás ha venido montando argumentos y inconscientemente me ha venido engañando y haciéndome creer en un Dios que no es el Dios que dice la palabra de Dios? ¿Y qué tengo que hacer? La fe es por el oír. Acuérdense, el evangelio se trata de creer correctamente. ¿Y cómo puedo creer correctamente para vivir las cosas correctas, para obtener los resultados correctos, para tener la vida correcta? ¿Cómo? Para ver milagros. ¿Cómo? ¿Cómo puedo creer? Por la palabra de Dios. Entonces ahí donde el enemigo te ha dicho mentiras, declara la palabra de Dios. Declara porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios quiere y puede responderme, porque Dios es proveedor, porque Él es mi pastor, porque Él quiere que nada me falta, porque no se duerme el que me guarda, porque Él me cuida, porque Él me provee, porque si Él me dio a su Hijo, ¿cómo no me va a dar con Él todas las cosas? Declara lo que dice la Biblia de Dios, proclámalo, porque eso hace que las fortalezas de mentira, de engaño, ¿qué hace una pared de mentira? Impide que la verdad de Dios penetre. Pero la palabra de Dios es como el martillo que quiebra la roca. Cuando tú empiezas a proclamar la palabra de Dios, esa fortaleza de mentira se cae y la luz de Dios entra. Y cuando tú ves a Dios como Él es, los milagros ocurren. Cuando tú ves a Dios y tú crees en Él, inmediatamente empiezas a ver la gloria del Señor. Entonces, oye la palabra de Dios, proclámala, confiésala. Y sobre todo en esa área donde has identificado que hay miedo y que no conoces al Señor. ¿Listo? Y que tienes una imagen falsa de Dios. Para que concluyamos, ¿cuál es el segundo punto de este mensaje? El primer punto era, hay que identificar esa imagen falsa. Porque cuando tú identificas la imagen falsa, todo está hecho, ¿cierto? Identificas, hay una imagen falsa. Esta imagen falsa está trayendo un espíritu de temor. En esta área tengo que conocer el amor de Dios. En esta área tengo que renunciar a esa imagen falsa, tengo que arrepentirme y tengo que empezar a declarar la verdad y se acabó, ¿cierto? Pero quiero terminar este tema descubriendo el corazón de Dios. Quiero que descubramos la verdad de Dios. ¿Quién es Dios según su palabra? Y quiero que vayamos, por favor, quiero que vayamos al Evangelio. Dice, y les dijo, está en el libro de Juan, está en Juan 21, vamos al libro de Juan 21. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. ¿En qué contexto el Señor Jesús se les apareció? El Señor acababa de resucitar, Pedro lo había acabado de negar, estaban desorientados, estaban abatidos, estaban tristes. Y cuando estamos así, ¿qué vimos? ¿Qué tendemos a hacer? A huir de nuestro propósito, a huir de nuestro llamado, a huir, a sepultar nuestros dones, a sepultar nuestro propósito eterno. ¿Y ellos qué hicieron? Volvieron a las redes. Pero ellos habían acabado de vivir algo muy difícil. Y el Señor Jesucristo se les apareció. Y miren cómo les habla. Esta es la verdad de Dios. Este no es el Dios religioso que nos han hecho creer. ¿Cierto? El Dios religioso que hubiera hecho. Se le hubiera aparecido y le hubiera dicho, Pedro, pecaste contra mí. Hay pecado. Hay traición, traicionero, corazón duro, de piedra. Eso hubiera dicho el Dios religioso. Que nos han hecho creer. Pero ¿saben qué le dijo el Señor a Pedro y a sus discípulos después que lo dejaron solo, que lo faltonearon, que lo abandonaron, que volvieron atrás y que ellos estaban mal, estaban abatidos, perdidos? ¿Saben qué les dijo? Les dijo, hijitos. Así les dijo, hijitos. O sea, ni siquiera les dijo hijos, no, les dijo hijitos. O sea, mis pequeños. O sea, los entiendo. Entiendo sus temores, entiendo por qué corrieron, entiendo por qué volvieron atrás. Hijitos. ¿Y saben qué les preguntó? ¿Tienen algo de comer? ¿Saben quién hace esas preguntas? Por ejemplo, mi suegra, cuando llega a mi casa. Ay, pero no hay cebollas. Pero aquí como que falta tal cosa. O sea, así son los papás. Porque así representan el amor ellos. ¿Qué falta? O sea, ellos no viven diciendo, oiga, pero
¿qué es lo que le sobra? No, es ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Porque yo quiero que no le falte, ¿sí? Y entonces el Señor les preguntó, ¿tienen algo de comer? ¿Saben qué nos quiere? ¿Cuál es el corazón de Jesús? Preguntarte en esta mañana, ¿qué te falta? ¿Tienes mercado? ¿Tienes para los servicios? ¿Tienes para la cuota del apartamento? ¿Tienes prosperidad en tu empresa? ¿Tienes para comer? Y miren que él no les preguntó una cosa que no fuera práctica, no, era una necesidad humana, porque a veces el Dios religioso decimos, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra, ¿cierto? O sea, no, el Señor fue práctico. O sea, el Señor sabe que somos seres humanos, que tenemos necesidades reales. Y Él les dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos le respondieron que no. Quizás tú le tengas que decir, oye, a Jesús, no tengo. No tengo para los servicios, no tengo para la cuota, vivo al día, estoy cansado, así como ellos, así como estaban los discípulos en ese momento. Los discípulos habían estado, dice el versículo 6, el pasaje nos dice que ellos habían estado toda la noche pescando, toda la noche, y no habían pescado nada. O sea, así como cuando usted dice, he empezado una empresa, he intentado en este trabajo, he puesto este negocio y nada se les había dado, ¿cierto? Y miren lo que dice el versículo 6. Él les dijo, o sea, Jesús siempre tiene una palabra no de recriminación, no de condenación, no decirte, ay, pero fue por faltones, fue por eso que les está yendo así de mal, fue por sus errores. No, esa no es la boca de Jesús. Ese no es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que seguramente Satanás te ha enseñado, ese es el Dios que la religión nos ha enseñado, ese es el Dios que nuestras experiencias nos han enseñado, pero ese no es el Dios de la Biblia. ¿Qué les dijo? Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Cuál es el corazón de nuestro Dios? ¿Cuál es el corazón de Jesús? Darnos soluciones todo el tiempo. Pero yo, ¿por qué no lo puedo oír? Porque no puedo creer en Él. Porque no puedo creer en Él como dice la Escritura. No puedo creer que Él quiere y puede prosperarme. No puedo creer que Él no es como mi papá, que me dejó, que no me daba, que yo tenía que llorar para que me diera. No puedo creer que Él es diferente, que Él es bueno, que en su corazón está el anhelo de darme y no darme poco, darme en abundancia, porque dice que la red se rompía, era tanta la cantidad que ellos no la podían sacar. Y nos sigue diciendo en el versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. O sea, imagínense esto tan extraordinario. Ese Dios duro que veía el hombre de la parábola de los talentos no es el Dios de la Biblia. Imagínense que cuando ellos vinieron, ellos estaban cansados, habían estado toda la noche en el mar y en el mar en la noche hace frío. Ellos venían con frío, venían mojados, seguro venían temblando, agotados. ¿Y saben qué hizo el Señor? Prendió brasas. Él les había podido hacer el desayuno porque también tenían hambre. Pero Él prendió brasitas porque Él dijo para que se calienten. Y eso era una necesidad física, es una cosa humana, porque es que el Señor se hizo hombre para entender nuestra humanidad, para entender nuestras necesidades físicas. El Señor entiende que somos humanos, el Señor sabe si tienes frío. El Señor sabe si tienes hambre, el Señor sabe si tienes cansancio y Él quiere llegar a esas necesidades humanas, a esas necesidades sencillas, porque así es el corazón de Él, es el corazón de un papá, porque Él se hizo hombre para entendernos. Y saben, entonces Él prendió, yo me imagino todo el ambiente, si Él prendió el fuego para hacer el desayuno, sí, pero para que ellos estuvieran calienticos, para que se abrigaran, para acogerlos, para levantarlos, porque esos son los detalles de amor que nos levantan después de esas noches oscuras, después de esas noches donde no hay fruto. Él sabe que primero tiene que levantarnos el ánimo, tiene que alentarnos, y les hizo un desayunito, imagínense, pescado, aquí pescado con pan, en la costa les hubiera tenido, no sé, un pescado con yuca, en Bogotá nos hubiera tenido quizás un pescado con arepa. ¿Qué les hizo el Señor? Les hizo un desayunito. Porque ellos tenían hambre. Él proveyó para su necesidad humana, física. En esto quiero hacer énfasis.
¿Cuál es tu necesidad humana? ¿Necesitas pagar la universidad de tu hijo? ¿Necesitas pagar tus servicios? ¿Necesitas pagar un arriendo? ¿Necesitas pagar una cuota, un apartamento? ¿Necesitas prosperar profesionalmente? ¿Qué necesitas? Porque el corazón de Cristo es suplirte. Es que esa red se rompa en bendición, porque Él, su corazón es así, es abundante, no es que te dé un poquito, no, Él quiere darte, dice que no podían con tanto, porque es que cuando tú ves la naturaleza todo es abundante, porque el Dios de la Biblia no es un Dios escaso, el Dios de la Biblia es un Dios que todo lo hace y lo hace en exceso, en grandeza, en magnificencia, porque así es el corazón de nuestro Dios. Y dice el versículo 12, les dijo Jesús, vengan y coman. ¿Saben qué quiere el Señor que veamos en este día? Que Él nos está diciendo, vengan a mí, vengan a mí. No, yo no soy ese Dios duro por el cual viven corriendo, viven escondiéndose de mí. Yo no soy ese Dios que los castiga. No, vengan a mí. Yo quiero darles, yo quiero proveerles. Vengan, coman. Coman, ¿de qué tienen hambre? ¿De qué tienen sed? ¿De qué tienen necesidad? Vengan y compren sin dinero. Vino, leche y pan. Vengan. Eso nos está diciendo el Señor en esta mañana. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle nada. O sea, ellos estaban calladitos, ¿cierto? Pero ellos, dice acá, sabían que era el Señor. Sabían que era el Señor. Ellos sabían quién era Cristo. Ellos sabían que fue el que, después de que ellos lo fallaron, lo dejaron solo, vino y los buscó. Yo les hago una pregunta. Cuando alguien se equivoca, o sea, usted pelea con alguien, ¿sí? Pero el que se peleó fue el otro. El que se equivocó fue el otro. Pero usted es el que va y se acerca. Usted es el que va y busca cómo reconstruir la relación. ¿Eso qué habla de usted? Que usted es una persona llena de nobleza, porque el otro fue el que se equivocó, pero usted viene a entablar ese puente. ¿Sabe qué nos habla esto de Cristo? Que así es Él. Él te ama primero, Él te perdona primero, Él te busca primero. Eso es lo que dice la Biblia de Jesús. Ese es el verdadero corazón del Hijo de Dios. Él los buscó, Él los amó, Él los perdonó, Él se acercó, porque Él sabía que el enemigo los había engañado, seguramente haciéndoles creer, debe estar furioso con ustedes. Lo dejaron solo. Cuando les dijo oren conmigo, lo abandonaron. Debe estar furioso. Él sabía que los había engañado. ¿Y saben qué hizo Él? Él les dijo, miren, tranquilos, yo no soy así. Yo los amo. Por encima de sus errores, mi amor es más grande que sus defectos. Yo no quiero que estén en el piso. Yo no quiero que estén en fracaso. Porque para un papá yo creo que no hay nada más duro que ver un hijo en el piso. Y no hay nada más alegre, más aliciente que cuando un hijo es levantado. Y el corazón de Cristo es el corazón del Padre. Porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice entonces el versículo 13 y terminamos. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio. Y asimismo el pescado. La Biblia cuando nos habla del pan, nos habla de Cristo. Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan. Él es la provisión. Él es nuestro alimento. Él es nuestra respuesta. En Él está todo lo que nosotros necesitamos. Y hoy oro, iglesia, para que podamos entender, y podamos verlo a Él en su palabra, en su humildad, en su mansedumbre, en su sencillez, en su amor, en su ternura. Y que tú puedas en esta mañana decir, Señor, todo lo que yo he vivido financieramente es porque no he entendido quién eres tú. Es porque no he entendido lo que me quieres dar. Es porque no he entendido el amor que me tienes. Es porque no he entendido que tu deseo no es la de un Dios escaso. No es la de un Dios mezquino que quiere que yo viva sufriendo y con poco. Es la de un Dios abundante, un Dios de posibilidades ilimitadas, pero sobre todo un Dios de un corazón ilimitado. Y ahí donde estamos, iglesia, quiero que oremos y que para que empecemos esta oración, tú hayas podido identificar cuál es esa imagen falsa que tú tienes de Dios. ¿Cuál es ese miedo? Yo les dije que escribieran ese temor. ¿Cuál es ese temor constante? Porque ahí necesitamos conocer a Dios en esta mañana.
Y que hoy podamos decirle, Señor, voy a renunciar a esa mentira. Voy a derribar esa mentira. No le voy a creer más a un mentiroso antes que a la verdad de tu palabra. Y finalmente, Señor, quiero creer de ti lo que dice la Escritura, para que en mi vida haya florecimiento, para que en mi vida haya nuevos frutos. Y ahí donde estamos, te invito a que cierres tus ojos y que tú hoy te puedas hacer esta pregunta. ¿Será que existe la posibilidad de que tú creas que Dios es un Dios duro? Pero antes de eso, pregúntate tú qué estás viviendo en tu área financiera. Estás viviendo escasez, tú dices cosas como vivo alcanzado, ya tengo mal genio, nunca me alcanza, a mí me toca muy duro, yo no sé por qué a otros les toca más fácil, ya no sé qué hacer, yo sí soy de mala, siempre ha sido igual, siempre todo tan difícil, lo que yo hago nunca sale. ¿Será que son todas esas las cosas que hay en tu mente? ¿Será que esas son las constantes palabras tuyas? Porque si eso es lo que tú estás viviendo, que en tu casa no hay mercado, que esa nevera es más desocupada que llena, que las cuentas vienen una tras otra y tú corres y sales de una y ya llegó la otra está en fila y nunca hay. Seguramente Dios te está diciendo hoy, para, porque me estás echando las culpas a mí. Igual que el de la parábola, él le dijo, porque tú eres un hombre duro. Pero él no entendió que el problema no era de Dios, porque a los otros dos tenían una correcta visión de Dios y los otros dos prosperaron. El problema era de él. Y en esta mañana dile, Señor, ya no más seguir peleando contigo. El problema está aquí en mí, porque yo he creído lo incorrecto. Y por eso estoy viviendo lo incorrecto, porque voy a una iglesia, porque pienso que es de hacer cosas, porque sirvo en una iglesia, porque oro, porque hago cosas. Pero el evangelio no se trata de acciones, no se trata de comportamiento, se trata de lo que tú crees, en quién estás creyendo. Y hoy pregúntate, ¿será que existe la posibilidad de que tú creas que Dios es un Dios duro, que a ti te hace que las cosas te sean más difíciles, que a ti no te ayuda como a otros, que a ti no te extiende la mano, que contigo es implacable, que a ti te ha tocado levantarte solo y hacer todo solo, que Él contigo es indiferente? Porque si eso es lo que tú a veces piensas de lo que vives, seguramente tu Dios es un Dios duro, y ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios mentiroso, ese es un Dios falso que Satanás ha levantado en tu corazón. ¿O será que existe la posibilidad de que tú pienses que Dios es un Dios que te quita? Me quita un trabajo, me quita oportunidades, me quita posibilidades, me quita personas. Porque ese no es el Dios de la Biblia. El que roba, el ladrón, es Satanás. ¿En cuál Dios tú estás creyendo? ¿Cuáles son las cosas que tú estás creyendo de Dios? ¿Las que te dice quién? ¿Tu experiencia, tu mente, la oscuridad? ¿O las que te dice la Biblia? Y ahí donde estás, hoy dile, Espíritu Santo, yo te ruego que abras mis oídos, que abras mi entendimiento para yo ver qué es no lo que creo creer, sino la verdad profunda de mi corazón, el engaño profundo de mi corazón. Y yo te pido, Espíritu Santo, abre los ojos de la iglesia, porque sé que quieres prosperarnos, porque sé que quieres que salgamos de la escasez, porque sé que quieres que salgan de la queja, de la amargura, del enojo, de la rabia. Pero para eso tú tienes que identificar cuál es esa mentira que has creído de Dios. Y quizás tienes miedo. ¿A qué le tienes miedo? Vas a responderte eso, se lo vas a decir a Dios. Dile, Señor, tengo miedo a no prosperar, tengo miedo a no realizarme profesionalmente, tengo miedo a que tú no me des una oportunidad, tengo miedo a que las cosas no salgan. ¿A qué le tienes miedo? Se lo vas a decir a Dios en esta mañana. Y vas a decirle, Señor, tengo miedo porque fruto de tener una imagen falsa tuya, he dejado que un espíritu de temor opere en mi vida. Y hoy dile, Señor, y entiendo que la solución es conocer tu amor, que la solución es conocerte en esta área de mi vida, que la solución, Señor, es conocer ese perfecto amor. Y vas a decirle, yo quiero conocer
ese amor que no me daña, ese amor que no me lastima, ese amor que es independiente de mí, de lo que yo haga, ese amor que me amó primero. En esto consiste el amor, en que tú nos amaste primero, Señor, ese amor que sobrepasa mi entendimiento humano. Dile: Señor, yo quiero conocerte en esta área donde no te conozco. Y le vas a decir a Dios cuál es esa área donde no lo conoces. Puede ser el área de una atadura. Puede ser el área de una necesidad financiera. Puede ser el área emocional. Puede ser la salud. No sé en qué área. Dile: en esta área no te conozco. No conozco que tú eres más grande. No conozco que tú quieres y puedes hacerme bien. No te conozco. Necesito conocerte, Señor. Revélate a mi corazón. Y vamos a decirle: y ya identificaste quizás cuál es la imagen falsa que tienes de Dios, porque cuando tú identifiques eso, el 90% del trabajo está hecho. Y vas a decirle: Señor, yo quiero creer lo correcto para vivir lo correcto, para obtener los resultados correctos. Y vas a decirle: Señor, me duele, lo siento pensar lo malo de ti, lo siento haberte visto como es el enemigo, como un monstruo. Así no eres tú. Siento haber creído que eres injusto, que no me respondes, que parece que no oyes, que no hablas, que eres lejano, que eres distante, que eres pasivo, que no te involucras. Lo siento pensar que eres como un monstruo duro que me persigue, que eres implacable. Siento pensar que eres quizás como fue mi padre, mi madre, alguien de mi pasado, cruel, sucio. Dile: siento pensar de ti lo que no dice tu palabra. Siento haber creído que tú te pareces a Satanás más que al Dios verdadero. Lo siento, Señor. Me arrepiento de haber creído las mentiras que la oscuridad me dijo de ti. Renuncio. Y vas a renunciar. Dile: Señor, renuncio a creer que eres un Dios injusto. Renuncio a creer que eres un Dios pasivo. Renuncio a creer que eres un mentiroso. Renuncio a creer que eres callado, que eres inafectivo, que eres distante, que eres cruel, que me quebrantas, que me persigues, que eres escaso, que eres mezquino. Renuncio a toda mentira que he creído de ti en el nombre de Jesucristo. Y vas a proclamar la palabra de Dios en esa área donde no conocías a Dios, en esa área donde habían mentiras. Vas a proclamar la verdad y le vas a decir: Señor, tu palabra dice que eres un Dios que se complace en responder. ¿Cómo no? El Dios justo va a responder las oraciones a sus hijos que le claman de día y de noche. Tú eres un Dios justo, que me amas, que tan pronto yo oro, tú me oyes y tú quieres y puedes responderme. Eres el Dios que me dio a su Hijo. ¿Cómo no me va a dar con Él todas las cosas? Eres el Dios que no se duerme. Eres el Dios que está cercano cuando yo estoy quebrantado, cuando caigo, cuando estoy en el piso. Y no está cercano para destruirme, está cercano para amarme, para abrazarme, para consolarme, para levantarme. Tú eres mi pastor y nada me falta. Eres el Dios que me provee. Eres el Dios que me suple conforme a sus riquezas en gloria. Eres el Dios de abundancia. Eres el Dios bueno. Eres el Dios que me amó primero. Ese eres tú, Señor, y hoy toda fortaleza de mentira en tu iglesia se derriba en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que les impide y nos impide verte, Señor, y nos impide conocerte y nos impide creer en ti, en tu abundancia, en tu generosidad, hoy se quebranta en el nombre de Jesucristo. Hoy se derriban fortalezas de engaño y hoy te podemos ver, Señor. Hoy te podemos ver. Hoy yo proclamo la sangre del Cordero. Se esparce la sangre del Cordero sobre los oídos espirituales de tu iglesia, sobre los ojos del entendimiento. Ahora se abren los ojos del Espíritu y ahora te vemos. Vemos no aquel mentiroso que el enemigo nos había hecho creer, que esparce fuego y furia sobre nosotros, no. Aquel que abrió sus manos para que todo el fuego lo consumiera a él, aquel que dijo que me caiga a mí y no a ellos, aquel que se interpuso porque nos amó, aquel que nos buscó primero, así él no tuviera la responsabilidad, aquel que nos perdonó primero, aquel que nos amó primero, aquel que nos da todas las cosas en abundancia, aquel, y vas a decirle a Dios que te dé una visión de su corazón, una visión personal. Y a mí me enternece, Señor.
A mí me enternece que tú hayas hecho esas brasas, que tú hayas hecho ese desayuno. A mí me enternece que tú les hayas dicho, es por aquí, aquí está la solución. A mí me enternece que tú no les hayas hecho un solo reclamo. A mí me enternece como tú ves, Señor. A mí me enternece, tu amor no cabe en mi corazón. Y yo quiero conocerte, Jesucristo, más. Todo lo que impide, todo velo que me impide ver al Dios de gloria, de ver que la gloria del Evangelio me resplandezca, yo la entienda, quítala, Señor, porque yo quiero conocerte aún más. Y hoy oramos, Señor, y ahora oro con la autoridad que tú me has dado, Señor, y proclamo que se va de esta iglesia, que se rompe todo resentimiento, todo enojo fruto de una imagen falsa de Dios, toda amargura, toda rabia, toda ira, toda soberbia, toda rebeldía, toda depresión se va, toda escasez, todo estancamiento se va en el nombre de Jesucristo. Y hoy proclamo, Señor, proclamo cielos abiertos, proclamo que creemos en ti, como dice la Escritura, y que corren ríos de agua viva. Proclamo ríos de agua viva, Señor. Desato que las vidas florecen, desato que las finanzas florecen, que los negocios florecen, que los emprendimientos florecen, que los productos que sacamos para vender, Señor, tienen brillo, que todo lo que nuestras manos toque prospera, que hay puertas abiertas, que tú nos revistes de gracia, que tú nos haces ser cabeza y no cola, Señor, que tú nos sobreabundas, que los recursos en nuestras manos se multiplican porque tenemos tu misma bendición, Señor. Hoy proclamo tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy proclamo recursos divinos y aún vamos a orar porque quizás tú tienes deudas que no has podido cancelar y no tienes humanamente cómo cancelarlas, y te voy a desafiar a que creas en Dios como dice la Escritura. No pongas tu esperanza en las riquezas, sino en Dios, que da todas las cosas en abundancia. Y vamos a creerle hoy a Dios por la cancelación de deudas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo creo que va a haber milagros sobrenaturales, Señor, y que tus hijos salen de deudas, milagros de provisión inusuales. Creo, Señor, y hoy desatamos milagros de multiplicación, milagros de provisión, milagros de bendición, nuevos trabajos, nuevas oportunidades, Señor, nuevos niveles de fe, nuevos niveles de gracia, nuevos niveles de abundancia, porque ese es el corazón tuyo, Señor, un corazón de misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Y todos juntos decimos amén. Iglesia, qué extraordinario tiempo, qué extraordinaria mañana nos ha regalado el Señor. Les recuerdo que el próximo miércoles estaremos ministrando acerca de este mensaje, de cómo experimentar descanso en nuestra área financiera. Les mando un abrazo gigante de cariño.